La otra visión que ya les nombré es María como nueva Eva, a partir de este paralelo Eva-María. Después, posteriormente, ya en el siglo XX, empezaron a salir otros principios de síntesis. Uno de ellos es de un padre palotino, contemporáneo al padre Kentenich, discípulo de alguna manera del padre Kentenich, el padre Heinrich Köster. El padre Köster fue en su tiempo un reconocido mariólogo. Él dijo, lo más clave, lo más esencial es que María es la cúspide de la humanidad y que nos representa ante Cristo y ante Dios. Ella cuando da su sí, ¿no es cierto?, está representando a toda la humanidad que da su sí a Dios. Ella en la cruz, junto a Cristo, está representando a toda la humanidad que se está coofreciendo con Cristo. Padre Kentenich, cuando habla de esta concepción del padre Köster, dice, sí, pero hay un peligro acá. Nosotros podemos dejar un poco de lado la primacía de Cristo. Cristo es la cabeza de la humanidad. Y es Cristo el que nos representa ante Dios Padre, no es la Virgen. Es Cristo. ¿Se fijan? Por eso Él no se hizo partícipe siempre, evidentemente hay muchas cosas verdaderas en lo que dice el padre Köster. Pero hay algo que falta, dice el padre. Hay algo que puede peligrar de quedar en penumbra. Después Karl Rahner, otro gran teólogo conocido seguramente de todos ustedes, el resumen dice, mi visión de la Virgen, ¿quién es ella? Es la realización máxima del cristiano. María es la cúspide, en ese sentido, de lo que puede aspirar a ser un cristiano. Ella es la discípula perfecta de Cristo. Eso es decir mucho y decir nada. Es todo. Estamos buscando quién es lo más importante en su seguimiento de Cristo. Hay otra interpretación también de lo que es la Virgen, en la línea de alguna manera de lo que planteó Karl Rahner, que es, la Virgen es la llena de gracias. Es la definición que dio el ángel. Dios te salve o alégrate, María, y el nombre propio que le dio el ángel fue llena de gracias. Es un nombre propio, no es un adjetivo nomás. Llena de gracias, pero de nuevo tomamos con lo mismo. Es todo y nada. En esas gracias, ¿cuáles son la raíz de todo? Y el teólogo que más se acerca, le digo, al padre Kentenich, que lo interpretó, fue un gran teólogo alemán, fines del siglo XIX, la fecha no me atrevo a darlos, pueden verla después ahí en internet. Scheben. Este teólogo dice, está bien todo lo que se ha pensado, pero lo sintetiza en otra forma. María es nueva Eva, se hablaba ya de socia de Cristo, de corredentora, su maternidad. Dice, pero en la maternidad hay un aspecto que es esponsal. ¿Por qué? Porque María da su sí. ¿A qué? ¿A que va a ser madre? Claro, pero lo que pasa es que le está dando el sí a una persona. O sea, ella está dándole el sí al Mesías. O sea, ella estaba esperando, como todo Israel, ¿no es cierto?, que viniera este personaje, el Mesías, anunciado por los profetas. La Virgen lo sabía perfectamente, pertenecía al grupito, se dice, de los pobres de Yahvé que vivían de esa esperanza. María, ella recibió a una persona, no solamente un hijo. Y al dar ella el sí, da el sí a su hijo, que es Mesías, y que viene en una misión. Ya ahí está, ¿no es cierto?, el principio de que hay un sí esponsal. Es un sí
Y eso lo va a descubrir la Virgen seguramente durante todos esos 30 años que pasó con Cristo en su plenitud. Le estaba dando nada menos que el sí al Hijo de Dios y comprometiéndose, ¿no es cierto?, con la misión redentora de su Hijo, que era más que el Mesías. Eso la Virgen no podía haberlo en ese momento captado en su plenitud. Pero está ahí ya lo central. ¿Qué más pasa? Dice Scheven, dice, podríamos definir lo esencial, lo propio de la Virgen, lo más hondo en la visión que tenemos de ella, es que es la madre esponsal de Cristo, o es la esposa maternal de Cristo. El padre Kentenich, que toma contacto con esta visión de Scheven, por lo demás un teólogo bien conocido en Alemania, lo toma pero lo reformula. Dice, esta madre esponsal, o esta maternidad esponsal, yo la entiendo así. María es la compañera y colaboradora de Cristo en toda la obra redentora. Ustedes conocen esa definición, ¿no es cierto? ¿Quién es María? Es la compañera y colaboradora, dice, por oficio, por encargo propio, ministerial, dice en otras partes, permanente de Cristo. ¿En qué? En toda su obra redentora. Y lo explica, ¿no es cierto?, al inicio, en la cúspide, al inicio, maternidad, anunciación, etcétera, ¿no es cierto?, en la cumbre, en el Gólgota, y en la aplicación de los frutos de la redención. Siempre está María junto a Cristo, y Cristo no está nunca sin María. De donde deduce el padre Kentenich que hay aquí una modalidad mariana de toda la revelación. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. Podría haber sido distinto. Pero en el plano objetivo, lo que Dios de hecho quiso era que existiera, y así lo formula el Padre, ¿no es cierto?, una biunidad, una inseparable, ¿no es cierto?, biunidad de Cristo Redentor y de María, esposa y madre y esposa de Cristo. ¿Sí? Quizás espera que termine, porque es posible que me haga una pregunta que voy a explicar. Pero si no, de todas maneras. ¿Cuál es la novedad de lo que trae el padre Kentenich? De su imagen. Primero, no hay ninguna novedad objetiva. Está todo en la Biblia y está todo en la tradición de la Iglesia y en la enseñanza de los santos padres del magisterio. O sea, el padre Kentenich no inventó nada. Todo lo que él dice, cuando da esta definición, compañera y colaboradora de Cristo, etc., todo se basa en el orden objetivo, el orden de ser querido por Dios. Sin embargo, si uno ve la novedad relativa en relación a lo que la gente normalmente piensa y ve en la Virgen, hay que decir que trae mucha novedad. ¿Cuáles? Primero, que su imagen de María, lo vamos a ir descubriendo cada vez más, es una imagen integral e integrada de María. Nunca, entre comillas, endiosa a la Virgen. Peligro muy real y que ha pasado mucho en la Iglesia, por lo más que los protestantes, ¿no es cierto?, constantemente echan en cara. Siempre la ve en la totalidad de las verdades de la fe. Nunca separada, nunca desligada de la totalidad de la verdad revelada. Y ve una imagen de María no solamente integrada, sino que en toda su realidad personal. No solamente, por ejemplo, que la Virgen fue muy pura. Es mucho más que eso. Fíjate, muchos siglos casi la vieron a la Virgen solamente sacaron la Inmaculada. Está bien, es la Inmaculada.
Pero después, vamos a ver, ¿y la Inmaculada? ¿Y qué vemos detrás de la Inmaculada? No cometió pecado. De acuerdo, no cometió ningún pecado. ¿Eso es lo más profundo de la Inmaculada? Fíjate, hay una cantidad de preguntas que el Padre Kentenich las aborda y nos regala una imagen tremendamente rica, nueva de María. Porque la normal es una imagen fragmentada, distorsionada, deformada, ¿no es cierto?, de María, o muy primaria, muy primitiva. Segundo, lo que es clarísimo en el Padre Kentenich es que lo central de la Virgen es su relación con Cristo. O sea, lo definitorio, lo que es María, su ser y misión, todo depende de su relación a Cristo. O sea, ella no es nada por sí misma. Su relación con Dios Padre, con la Iglesia, con nosotros, todo depende de su relación con el Señor. O sea, es una imagen, la que el Padre Kentenich trae de la Virgen, absoluta y radicalmente centrada en Cristo Jesús. Tercero, es una imagen que, si uno ve el desarrollo de la imagen, de la visión de la Virgen y de la piedad mariana, dice el Padre Kentenich, en los siglos pasados se destacó más la visión de María mirando a Dios, hacia Dios. Y él pensaba que ahora venía otra acentuación, que es la imagen de María, no tanto en su relación hacia arriba, hacia Dios, sino que hacia los hombres. Como acentuación, porque siempre han estado las dos, ¿no es cierto? Les leo un trozo de él para que sea más claro. Puedo decirles con claridad, luego de años de reflexión, fíjense, luego de años de reflexión, que la Mariología en la Iglesia desde hace siglos se ha ocupado con una cierta unilateralidad orgánica de la relación fundamental de la Santísima Virgen con Dios, de la posición de la Santísima Virgen respecto a Dios. Creo que la Iglesia ha definido todo lo que se puede definir. Pudiese haber todavía algo por definir, y en ese caso lo hará. Pero lo que es nuevo en su relación es su relación fundamental respecto a nosotros. Pueden ver que todos los dogmas que conocemos se refieren a ello: reflejo de Dios, espejo de la gloria de Dios, Inmaculada Concepción, relación fundamental con Dios, con Cristo, y qué profundo ha sido. Si por el honor de Cristo la Santísima Virgen debía y tenía que ser concebida inmaculada, Virgen de las Vírgenes, todo aquello que ya sabemos de la Santísima Virgen va en esa gran línea. Y en el tiempo moderno, desde hace varios decenios, quizás hace ya un siglo, aparece la Santísima Virgen más en su relación a nosotros, no tanto a Dios. Ya lo he dicho, con unilateralidad orgánica. O sea, no se trata de un antes nada, ahora esto, sino que son acentuaciones. ¿Qué posición tiene ella en la plena redención del mundo? No solamente que ella es objeto de la gracia y que representa el fruto pleno de la gracia redentora, no. Se trata de cómo ella ayuda a que seamos redimidos. Se trata aquí de dos verdades fundamentales. Por una parte, es la cuestión de la mediación de gracias, y por otra parte, la cuestión de su posición en el orden objetivo de la redención, al pie de la cruz. Si ponen atención, verán que estos son los problemas en torno a los cuales actualmente se estudia y se discute. Esa acentuación en la imagen del Padre es nueva. Cuarto, hay también una novedad en el sentido de lo que ya les mencioné. La óptica con la cual mira a la Virgen es nueva, es la perspectiva antropológica. Mira a la Virgen desde el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué tiene que decirle María al hombre? Es un poco
en la misma línea de lo que recién se decía en el punto anterior. Quinto, el padre Kentenich no es un teólogo simplemente que reflexiona y que da clases sobre Mariología, ¿no es cierto? No es su especialidad. Sabemos cuál es la especialidad del padre Kentenich, es la pedagogía. Su carisma es un carisma pedagógico. ¿Por qué todo esto? ¿A dónde desemboca para el padre Kentenich su nueva imagen de María? En una nueva espiritualidad mariana y una nueva pedagogía mariana. O sea, todo lo que él elabora de María es para darle un fundamento a una nueva espiritualidad mariana, a otra manera de relacionarse con la Virgen, distinta a la reinante, distinta a la dominante en la Iglesia, muy distinta. Quizás ni nosotros mismos nos damos cuenta, los yontatianos, hasta qué punto es distinto el marianismo del padre Kentenich. Cuando uno habla Schoenstatt es un movimiento mariano, la gente nos mira desde su perspectiva, desde su visión. Y nosotros tenemos que decir, sí, mariano, pero espérate, nuestro marianismo es distinto. Hay acá, ¿cierto?, un trabajo genial del padre Kentenich de haber traducido esta imagen nueva de María en una pedagogía distinta y una espiritualidad distinta de María. Hay una gracia en él, hay un carisma en él, hay una vivencia, ¿no es cierto? Pero es que este padre lo elabora, lo entrega, lo da en una riqueza, yo diría, práctica para la Iglesia. No necesitamos tener una clase sobre Mariología kentenichiana en la universidad, ojalá la hubiera, pero no era la intención del padre Kentenich, primaria. Lo primaria es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Cómo introducimos en la Iglesia otra visión, otra manera de relacionarse con la Virgen, otra consecuencia de esa piedad? ¿Cómo podemos hacer llegar hoy día al hombre, al joven, ¿no es cierto?, otra imagen de María que sea atrayente, que le diga algo, que le dé respuesta, etcétera, etcétera. Vamos a profundizar. Esto que estamos hablando ahora es un poquito más seco que lo anterior, ¿no es cierto? Pero creo que es muy importante que tengamos un panorama objetivo también respecto a la imagen de María. ¿A qué se refiere el padre Kentenich cuando habla de esta biunidad, o María compañera y colaboradora? Lo que él intuitivamente, y desde el inicio lo vimos en la vez anterior, ¿no es cierto?, intuyó desde el inicio, repito, esa biunidad. Después la Iglesia la declara en un, o ya la había declarado, o sea, ahí fechas no me, pero en todo caso se confirma lo que decía el padre con una frase que sale en la bula de cuando se proclama la Virgen Asunta, que es, ella está destinada en un mismo decreto con Cristo. O sea, el decreto, entre comillas, ¿no es cierto?, cuando Dios quiso llevar a cabo la redención y decretó, quiso que el Verbo se hiciera carne, en ese decreto estaba incluso incluido María. María, ¿no es cierto?, como la que recibe, que acoja, que acompañe a este Redentor. O sea, hay una modalidad, y el padre Kentenich lo expresa así, entre María y Cristo existe una biunidad indisoluble que emana de una predestinación mutua. En el mismo acto de elección de Cristo incluye a María, así como Adán no fue pensado sin Eva. Perfecta, o sea, una predestinación perfecta, no pudo estar más íntimamente unida a Cristo de lo que ella estuvo. Perpetua, desde toda la eternidad, para toda la eternidad, absoluta. El sentido de la existencia de María es ser de Cristo, es ser para Cristo. O sea, así describe el padre Kentenich esta realidad de la biunidad. Ahora, en esta biunidad, él describe
con estas dos palabras, compañera y colaboradora a Cristo. ¿Qué quiere decir el Padre quien tiene acá? Dice, la primera expresión quiere mostrar, poner de relieve la compañía personal de la Virgen a Cristo. Ella estuvo junto a Él. Estuvo como madre, estuvo como esposa, como corredentora, estuvo siempre con Él. Lo acompañó, como la esposa acompaña a su esposo. Y en segundo lugar, ella está unida, viviendo su biunidad en la medida que coopera con la obra del Señor. O sea, que ella es introducida en el mismo acto redentor de Cristo, especialmente, ¿no es cierto?, en el momento clave del Gólgota. Ciertamente, si quieren verificar con más exactitud, dice el Padre Kentenich, ¿qué significa esto? Colaboradora permanente. Se trata de captar la esencia metafísica de su ser, captar su misión. Cooperadora permanente. No aparece nada de madre. Cooperadora permanente en el nacimiento. Allí sí está contenida la maternidad. Ayuda al Salvador a existir. ¿Se recuerda? Schielen había expresado maternidad esponsal. El Padre dice, prefiero no nombrar la palabra primero madre. Es decir, colaboró. Y la primera colaboración fue ser madre. Así como otras colaboraciones van a ser en otra dimensión. Allí sí está contenida la maternidad. Ayuda al Salvador a existir. Por cierto, tengo que decirlo, no depende tanto de las expresiones. Tienen que buscar una expresión e interpretarla. Bueno, aquí hay algo, ¿no es cierto? Todas estas, tratar de expresar en una fórmula, siempre se puede encontrar otra mejor, quizás. El Padre Kentenich nos entregó esta. Si alguien encontrara una mejor, sería fantástico, pero es bien difícil encontrar una mejor que esta. Ahora, les dije que el Padre Kentenich siempre se estaba mirando también lo que estaban diciendo el magisterio. Y Pío XII, creo que es encíclica o no sé, bula, no me acuerdo, Munificentissimus Deus, cuando se proclama, si no me equivoco, la Inmaculada Concepción, no sé, no quiero meterme en la parte histórica, pero realmente me equivoco. En todo caso lo dijo Pío XII. Dice así: desde el siglo II, la Santísima Virgen es presentada por los santos padres como nueva Eva, estrechamente unida al nuevo Adán. Si bien sujeta a él en aquella lucha contra el enemigo infernal que, como fue anunciado por el protoevangelio, del Génesis, ¿no es cierto?, protoevangelio, la mujer que vence, había terminado con las plenísimas victorias sobre el pecado y la muerte, siempre relacionado en los escritos del apóstol de la gente, de San Pablo. Por lo cual, con la gloriosa resurrección de Cristo, fue parte esencial y signo final de la victoria. Así también, para María, la común lucha debía concluir con la glorificación de su cuerpo virginal. De tal modo, la augusta Madre de Dios, misteriosamente unida a Jesucristo desde toda eternidad por un mismo decreto, eso es el que citamos antes, ¿no es cierto?, de Pío IX, que entonces tiene que haber sido Pío IX el que declaró la Inmaculada Concepción, y Pío XII, la Asunción de María. En un mismo decreto de predestinación inmaculada en su concepción, virgen sin mancha en su divina maternidad, generosa socia del Divino Maestro, que obtuvo el pleno triunfo sobre el pecado y sus consecuencias,
al fin, como supremo coronamiento de sus privilegios, fue preservada de la corrupción del sepulcro y vencida la muerte, como antes por el Hijo, fue elevada en alma y cuerpo a la gloria del cielo, donde resplandece como reina a la diestra de su Hijo. Fíjese Dios, fíjense lo que hace aquí el Papa. Habla de la Virgen como nueva Eva. Habla como la Virgen socia Christi, socia de Cristo, esposa de Cristo, consor Christi, esposa de Cristo, que es por eso la antagonista del demonio. Lo que está haciendo acá es mostrar la biunidad en su lenguaje. ¿Ah? Compañera en la lucha con Cristo que vence al demonio. ¿Se fijan que es lo mismo? Porque el Padre Quente, con esta formulación genial, lo hace práctico también. Después lo vamos a ver más en detalle. Ahora, parece que ya me he pasado de la hora bastante. Chita, me queda la parte más importante. Bueno, ustedes tienen el libro. Pueden, no sé, o hacemos una pausa un poquito, unos 5 minutos. ¿Ah? Si alguien tiene que retirarse porque estamos pasados de la hora. ¿Sí? A la... Ah, fantástico, entonces seguimos. Yo me estaba sintiendo ya mal. Bueno, ¿qué pasa con esta definición de compañero y colaborador? Vamos a ahondar un poco en ello. Explica a la Virgen, en primer lugar, en sus relaciones. Por su biunidad con Cristo, ella es la hija predilecta del Padre Dios, la llena de gracias. Por su vinculación con Cristo, ella es el templo del Espíritu Santo, es el arca de la alianza, ¿no es cierto?, con lenguaje bíblico. Porque ella está unida tan profundamente a Cristo, es el prototipo de lo que es la Iglesia, esposa de Cristo, esposa y madre. Todo eso es por su relación a Cristo. O sea, las relaciones de la Virgen parten de Cristo, al Padre, al Espíritu Santo, a la Iglesia, a nosotros. Lo que es la Virgen en ella misma, ella es en sí misma inmaculada, ¿no es cierto? Es la armonía perfecta de lo divino y lo humano. ¿Por qué? Porque fue elegida para ser esposa y madre de Cristo. O sea, no para que hubiera una persona perfecta, no para que Dios dice, voy a hacer un hombre perfecto aquí, voy a dárselos como prototipo a la humanidad. No. Él lo que quería tener era una digna morada para el Verbo. Alguien que lo acompañara en su labor redentora. O sea, es inmaculada por Cristo y para Cristo. Si ella es la plena de gracia, es por lo mismo, es plena de Cristo. Porque ella contiene a Cristo, ya físicamente lo contiene. Es decir, la plena, no puede haber una plenitud más grande para una criatura que la que tiene María, por Cristo. ¿Por qué la llamamos corredentora? Porque Cristo quiso tenerla como segunda Eva, junto a él, nuevo Abraham. ¿Por qué es medianera de gracias? Porque Cristo quiere poner en sus manos la gracia que él mereció para nuestra redención. ¿Por qué es madre nuestra? Porque es madre de Cristo. Y si es madre de Cristo, es también madre nuestra, porque somos miembros de su Hijo. Somos parte de alguna manera de Cristo. ¿Y por qué es madre nuestra? Porque ella nos concibió en la gracia,
¿no es cierto?, mereció con dolores de parto nuestro nacimiento como hijos de Dios en la cruz, al pie de la cruz. Y eso, de nuevo, por Cristo. ¿Por qué es la antagonista del demonio? Porque Cristo vence al demonio con ella. ¿Se fijan? Todo depende de Cristo. Ahora, hagamos un mínimo mirada y nuestra piedad mariana. Si es así la persona a la cual amamos, con la cual sellamos una alianza de amor, entonces por Dios que tendría que estar Cristo bien a flote, ¿no es cierto? Bien presente para nosotros, chuntatianos. Si se dice, ¿no es cierto?, por María a Jesús. Hay muchos que no llegan a Jesús por María. Como tal vez no llegan al Espíritu Santo por María, o al Padre por María, o a la Iglesia por María. Cuando el Padre de Quentenich quiere decir que esté en su tumba, Dilexit Ecclesiam, para él es Dilexit Mariam. Quiso a María, quiso a la Iglesia. Es por esto. O sea, su amor a la Iglesia, todo es porque ella es de Cristo y es para Cristo. Y si es Iglesia, es porque todo es de Cristo. La Iglesia se define por ser enteramente posesión, ¿no es cierto?, esposa de Cristo. Ahora, yo voy a leerles, o decirle que lean después más. Hay un pasaje en Puebla que es esencial para nosotros chuntatianos. Para mi gusto, es la expresión más lograda que hay y que está en el magisterio de la Iglesia, magisterio ordinario, ¿no es cierto?, Puebla, sobre el pensamiento del Padre Quentenich sobre respecto a María, como colaboradora y compañera de Cristo. Eso es así porque fue un hijo del Padre Quentenich quien lo escribió. No creo que le hayan hecho muchas correcciones en la asamblea en ese momento. Y se los voy a leer porque es como resumen de todo. Puebla dice así, número 292, siguiente. Según el plan de Dios, en María, todo está referido a Cristo y todo depende de Él. Ahí alude a Pablo VI. Su existencia entera es una plena comunión con su Hijo. Ella dio su sí a este designio de amor. Libremente lo aceptó en la Anunciación y fue fiel a su palabra hasta el martirio del Gólgota. Fue la fiel acompañante del Señor, fue una fiel compañera del Señor. En todos sus caminos, la maternidad divina la llevó a una entrega total. Y miren esta expresión que es tan linda. Fue un don generoso, lúcido y permanente. Anudó una historia, pero la idea es, anudó una historia de amor, de vida, de sufrimiento, de tarea, íntima, dice, con Cristo, ella, que es la alianza de amor, entonces la biunidad de esta compañera del Señor. Su misterio, su ser, su esencia, es este ser de Cristo en una alianza de amor, ¿no es cierto?, plena, en una alianza esponsal. Y en segundo lugar, el documento de Puebla dice, María llevaba la máxima participación con Cristo en la colaboradora estrecha en su obra. Ella fue algo de todo distinto a una mujer pasivamente remisiva o de religiosidad alienante. No es sólo el fruto admirable de la redención, es también la cooperadora activa. En María se manifiesta preclaramente que Cristo no anula la creatividad de quienes le siguen. Ella, asociada a Cristo, desarrolla todas sus capacidades y responsabilidades humanas hasta llegar a ser la nueva Eva junto al nuevo Adán. María, por su cooperación libre en la historia, pasa a ser
por su corazón libre en la historia de salvación. Por esta comunión y participación, la Virgen Inmaculada vive ahora inmersa en el misterio de la Trinidad, alabando la gloria de Dios e intercediendo por los hombres. Yo creo que aquí hay que releer el hacia el Padre. Hay muchas oraciones donde el Padre Quentenich habla de esto y nombra a la Virgen compañera y colaboradora. Ahí habría que hacer un trabajo personal de ustedes. Yo quiero ahora aprovechar la última parte para ir más hondo todavía, o tomar la lupa, digamos, María, compañera y colaboradora de Cristo. María es esposa de Cristo. Es la esposa que lo acompaña y la esposa que colabora con él. Fíjense ustedes que esta expresión, yo no la he encontrado, seguramente en alguna parte estará, pero siempre que se habla de esposa de María, se habla de esposa del Espíritu Santo. Si ustedes ven la literatura que hay de la Virgen, normalmente es la esposa del Espíritu Santo. El Padre Quentenich dice, es la esposa de Cristo. Y acentúa, yo diría, con unilateralidad, ella es la esposa de Cristo. Y esto, sin duda, que llama la atención. Si usted a una persona que no es Tatiana, o que no ha leído el hacia el Padre o otra literatura del Padre Quentenich, le va a parecer raro. ¿Cómo Cristo? ¿María es esposa de Cristo? No lo había escuchado nunca, te van a decir. Nosotros estamos más acostumbrados, pero incluso dentro de los trinitarianos no se usa mucho la palabra esposa de Cristo. Madre nuestra, madre de Cristo, compañera, colaboradora, sí, pero esposa no tanto.